Porque cuando te conoces y en el camino que va de la mano, vas trascendiendo tus duelos, te vas conociendo más, te vas llenando más de ti, pues la autenticidad llega. Y desde esa autenticidad no queda más que coherencia y con esa coherencia puedes pues manifestar ahora sí que a lo que estás destinada a, ¿no? Destinado. Y ya es mucho menos esfuerzo, empieza a ser pues todo más fluido, porque se alinea lo que eres, lo que sientes, lo que piensas, empieza a alinear pues, a lo que veniste a este mundo, ¿no? Entonces no hay que buscarle tanto. Hace 10 años encontré que no me gustaba mi vida, tampoco me gustaba en quién me estaba convirtiendo. Decidí reinventarme por completo, cambiarlo todo, empezar de cero, atreverme a sanar mis heridas, a ver con responsabilidad mi realidad de ese momento y poder entonces cambiarlo todo. El camino para encontrar tu medicina, la medicina que tú eres para el mundo, es un camino de autoconocimiento, de sanación y de empoderamiento. Tú eres medicina. La forma en la que te das al mundo es un reflejo de tu estado emocional interno. Cuando tú te atreves a mirar, despiertas tu conciencia y asumes la responsabilidad de creador o creadora de tu propia vida, todo cambia. No hay límites para lo que puedes soñar, lo que puedes tener, lo que puedes experimentar. Esta vida es para vivirla despiertos. Para despertar hay que mirar hacia adentro y encontrar que en ti está la esencia que no necesita nada porque todo lo tiene, que crea a placer, que ama sin reservas y que le encanta quién es. Cuando tú regresas a tu esencia, no tienes la necesidad de cambiar nada de ti. Te aceptas como eres, te amas tal cual y te renuevas, te transformas, evolucionas constantemente a una versión más consciente, más madura, una versión más plena de ti. Bienvenido, bienvenida a Mi Medicina. Yo soy Esther Iturralde y este es mi nuevo podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial, estoy súper contenta porque les tengo una gran amiga aquí conectada, se llama Fernanda Asensio. Y bueno, pues por supuesto es Life Coach Sherpa, pero está preparada en tanatología también, semiología de la vida cotidiana. La verdad es que es una mujer muy brillante, muy inteligente. Me encanta que la tengamos aquí para darnos un poquito de su medicina y lo que ella trabaja con sus clientes, los retiros que crea y todos los espacios de sanación que facilita. Así que bienvenida, Fer, gracias por decir que sí. Gracias, Esther, qué emoción estar otra vez aquí, verte y sobre todo hablar de estos temas que, bueno, creo que a las dos nos apasionan, ¿no? Totalmente. Oye, Fer, a ver, entrémosle de lleno a este asunto. Tú, una de tus especialidades es ayudar a personas a transitar duelos. Platícanos, ¿duelos de qué tipo? Ay, a ver, Esther, te cuento, bueno, te voy a contar un poquito cómo llegué a todo este tema de duelos y tanatología, porque creo que es importante decir que yo le tenía, como creo que mucha gente, pavor a la muerte. A mí me decían que se había muerto alguien y me daban ganas de llorar, o sea, era como, yo no podía entender, ¿sabes? Como decir, esto es lo que hay, pero la muerte, algo desconocido. Entonces, pues la vida me fue llevando por diferentes razones a certificarme como tanatóloga. Me di cuenta justo ahí, contestando a tu pregunta, que en ese momento yo no había tenido como la muerte de algún ser querido cercano, pero a mis, ¿qué? 25 años, 27, yo creo que estudié el primer diplomado, pues al estudiar este tipo de cosas trabajamos en nosotros mismos, ¿no? Y me di cuenta que sí traía una colección de duelos más como de la infancia, no sé, a lo mejor como bullying, temas de haber pasado de la niñez a la adolescencia y tal vez yo no estar como lista o no querer, y entre otras cosas más, ¿no? Fui haciendo literal como mi inventario de duelos y Mm. ahí fue donde descubrí esto, o sea, que los duelos realmente son momentos de vida que, a ver, el duelo en sí es este momento que llega de manera muchas veces inesperada, que te cambia la vida, ¿no? Y que muchas veces no queríamos que las cosas cambiaran. Entonces, ¿qué puede ser? Una amistad, o sea, esa mejor amiga que por diferentes razones se cambia de ciudad, te peleas o solo la amistad se distancia, ¿no? Y pierdes esa amiga. Obviamente un novio, una relación con la que terminas, por supuesto la muerte de seres queridos
Mm, divorcios, en fin, no puede ser un trabajo, que hay un recorte o lo que sea y te toca a ti, te quedas sin trabajo de la noche a la mañana. La pérdida obviamente de cosas físicas, pérdida, me ha tocado gente que pierde su casa porque se les quema, se les incendia, ujú. o pérdidas que tienen que entregar la camioneta por no cumplir con los pagos y tal y la regresan, o hipotecas, casa. Entonces, todo esto son pérdidas que te generan duelos. Entonces, eso Mm. principalmente es a lo que me enfoco. En estos ya casi 6 años que llevo dedicándome a acompañar a personas en proceso de duelo, pues me han tocado historias de todo un poco y cada vez como que sostengo y valoro más la importancia de trabajar y trascender esos duelos. Mm. Y es que, Fer, a veces estos duelos son pérdidas tan abruptas o incluso pueden ser largas y lentas, pero que generan también una sensación de... tú dime qué opinas. ¿Qué duelos se pueden convertir en trauma? En trauma que de verdad esté como guardado en el cuerpo, difícil de navegar, que nos lleve a respuesta al trauma cada vez que nos acercamos a hablar de ello. Porque me imagino que hay de duelos a duelos, duelos que quizá tengo que entenderlo, ¿no? Y tal vez entendiéndolo desde diferentes perspectivas me ayuda como a liberar las emociones, lo logro sentir y lo logro trascender. Y tal vez hay duelos que están como muy metidos en nuestro subconsciente, muy enredados con códigos de significado. ¿Cómo podemos saber si estamos cargando un duelo así de fuerte o si sí podemos solos sentir nuestro duelo y nuestra pérdida? Uf, qué buena pregunta, porque a ver, yo creo que no hay, como que los duelos no se pueden clasificar en, por ejemplo, ¿no? Que duele más la pérdida de un hijo que la de una pareja. Pues depende, ¿no? Ujú. Depende porque a lo mejor ese hijo nunca lo viste, nunca tuviste un vínculo y la pareja era desayunabas, comías el amor de tu vida, ¿no? Con él todos los días. Entonces, sí hay duelos que son duelos centrales, que normalmente es fallecimiento de seres queridos, y los duelos centrales van directo a tu sistema nervioso central, ¿no? Puedes no darte cuenta, y aquí coincidirás conmigo en esta frase de el tiempo lo cura todo, ¿no? Como que la gente dice, bueno, murió mi papá hace 10 años y ya, pues ya pasaron 10 años, ¿no? Tengo que estar bien. Pero nunca fui a terapia, nunca como que ni leí un libro, nunca me informé más del duelo y siguió mi vida. Mm, Entonces ahí pasa esto que dices, o sea, es como sí, ya no está, pero o sea, mi mente lo asimila, pero en ujú. mi cuerpo se quedan registrado todo eso, ¿no? Y entonces, o sea, los duelos en realidad dependen del vínculo que yo tenía con esa persona y la importancia que le daba en mi vida. Mm, Ahora, ¿qué pasa también? Que a veces esas personas, ¿por qué es tan importante trascender el duelo? Porque voy resignificándome incluso, ¿no? Por ejemplo, una viudez, ¿no? Entonces es mi pareja toda la vida, yo enviudo, pero yo me definía a través de él. Incluso, no sé, cuando me presentaba yo era la esposa de, ¿no? Entonces todo giraba en torno a somos una familia o mi esposo, en fin. Entonces imagínate, muere esa pareja, la pregunta es quién soy, ¿no? Me quedé completamente como desubicada en mi autoconcepto. Entonces, muchos de estos duelos, si no se trabajan, obviamente se quedan registrados en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, y me ha tocado, o sea, duelos de 10, 15 años que me dicen, Fer, es que siento que nunca trabajé el duelo de mi mamá, por ejemplo, la mamá que es, digo, tan importante en todos, ¿no? Pero mm. ya pasó tanto tiempo, siento que no, tal vez no se necesita. Y empezando a platicar, pues sí, nos damos cuenta que la mamá era parte fundamental, digo, para todos, ¿no? Pero en esta persona en específico, para todo. Y dijo, el tiempo pasa y voy a seguir avanzando y realmente está, o sea, yo creo que lo que hace, está frenando una parte de tu vida. Lo que hace un duelo no trascendido es que, literal, te empieza a frenar, te empieza a hacer como una carga. Y otra cosa que me he dado cuenta, que yo creo que por eso me ha encantado la tanatología, es que cuando llega alguien conmigo con un duelo reciente y lo empezamos a trabajar, nos empezamos a ir hacia atrás y nos damos cuenta que viene cargando una cadenita de duelos. Y es como que este duelo que llega empieza a conectar con los demás y digo, está padre el proceso porque no trasciende solo ese duelo, sino que nos vamos hasta la infancia a Mm. trascender duelos acumulados. Y de verdad, Esther, acaba siendo como una liberación. Cuando ya trabajas, bueno, yo sé que seguro a ti te ha pasado, pero cuando trabajas conscientemente un duelo, te quitas como esas cargas, ese peso. Uf, sí. Oye,
A mí también me intimida mucho la muerte en particular. O sea, entiendo lo de los duelos y por supuesto me identifico con el duelo de la infancia a la adolescencia, el duelo de perder una pareja, el duelo de mudarte de país, el duelo de, ¿no? Cambiar por completo tu vida, aunque algo te guste, pues la pérdida de lo familiar, la pérdida de algo que era muy importante para ti, pues definitivamente es algo que hace mella y que genera emociones, ¿no? Pero la verdad es que la muerte me intimida mucho. Yo solamente he vivido la muerte de mascotas y con esa he tenido para sentir la muerte súper fuerte y sentir los duelos súper, súper fuertes en mi cuerpo y en mi experiencia. No me imagino perder, por ejemplo, a alguno de mis padres. Bueno, por supuesto he perdido a mis abuelos, pero como dices, ¿no? No tenía una relación muy fuerte con ellos. Ujú, Entonces, mi autoconcepto, mi día a día no fue muy impactado mm, por esas pérdidas, ¿no? Como la pérdida de un gato que creció conmigo, ¿no? Y que no estoy diciendo que el gato sea más importante que el abuelo o viceversa, simplemente en mi sistema nervioso la pérdida de una cosa se siente mucho más transgresora, cambia más mi realidad, me lleva más a sentir emociones muy fuertes que otra que tal vez me deja muy en desconcierto de por qué no estoy sintiendo tanto. ujú, ujú. Pero bueno, me imagino entonces el combo de perder a una persona que sí sea muy cercana y me da miedo. O sea, me da miedo lo desconocido de eso. Cuéntame, ¿cómo fue para ti? Porque tú sí perdiste a tu papá, ¿cierto? Sí, sí, y aquí justo se me venía el ejemplo de mi papá y qué mejor que hablarte de mí y mi proceso, porque ahí lo veo clarísimo con esto que tú dices ahorita. Yo pues ya había estudiado tanatología afortunadamente porque te juro que viví en la práctica la teoría, ¿no? Todo lo que ya tenía en teoría, empecé a sentir pues todas estas emociones del duelo, que empieza a ser negación, enojo, negociación, tristeza, ¿no? Y en ese entender y trascender el duelo, o sea, me voy a ir a esta parte que te explicaba. Para mí, o sea, esta Fer chiquita necesitaba mucho la mirada de su papá y mi papá me la daba. Mi papá me daba mucho reconocimiento, era el primero en estarme ahí aplaudiendo y felicidades y conseguiste el trabajo y tal. Entonces yo recibía tal vez una ausencia de reconocimiento que tuve de niña, de Mm, grande la seguí buscando y mi papá ahora sí me la daba. Tal vez de chiquita no, porque bueno, para no hacerte la historia un poco larga, pero tú sabes, yo soy cuata y de pronto en mí asimilar yo sentía que a mi hermana se le reconocía más que a mí. No sé si así era o no, pero yo así lo entendí. ujú. Crezco como con ese hueco, porque a esto quiero llegar que es bien importante, porque ahí conecta como las heridas de la infancia también. Entonces esta Fer adulta vuelve a llenar con su papá toda esta mirada, sentirme vista y mi papá se vuelve parte fundamental. Te voy a decir algo, incluso más que mi mamá en ese sentido, porque mi papá llenaba mucho ese hueco, ¿no? Sobre Ujú. todo el reconocimiento, el afecto con palabras, mensajitos. Imagínate, o sea, cuando muere, muere mi papá obviamente, pero muere toda esta fuente de reconocimiento que yo tenía. Entonces se queda un hueco enorme ahí. Y ahí es donde entra este proceso que te digo, o sea, al ya no estar mi papá y haber un dolor muy grande, si yo no lo trabajo, no lo trasciendo, sigo cargando eso, ¿no? Y entonces, ¿de dónde? Nadie me va a dar tanto reconocimiento como el que mi papá me daba. Hablando de eso en específico, obviamente, afecto, palabras, o sea, un montón de cosas que él me daba, ¿no? Y aunque te lo trataran de dar, no va a ser igual para ti, porque... Ujú, Sí, sí, porque él es mi papá, ¿no? O sea, él es como, pues, el ejemplo del que vengo, con el que crecí. Aquí creo que en mi proceso y como me ha tocado verlo en terapia, en acompañamiento a otros duelos, pasaron dos cosas importantes. Una, hay una frase que dice que nacemos dos veces, cuando nacemos y cuando nos convertimos en nuestra propia madre y en nuestro propio padre. Y para mí, claro ejemplo fue ahí. O sea, entender que a partir de ahí yo tenía que ser mi propio papá. O sea, yo tenía que empezar a darme ese reconocimiento que incluso yo misma no sabía dármelo, ¿no? Tuve que hacer ejercicios en terapia de reconocerme. Hoy lo trabajo mucho en mis sesiones también. Y al mismo tiempo colocar a mi papá, que creo que aquí viene una parte importante en decir, hoy ya no está, hay mil cosas que decimos, es que si estuviera, porque además, vaya, muere joven, de 61 años, ¿no? Entonces ujú. era como todo lo que podría estar viendo hoy, ya pasaron 10 años de que él muere, ¿no?
Y entonces nuestra mirada empieza a estar en qué pasaría, no se hubiera ido y si aquí estuviera. Y entonces es muy cansado empezar a ver como la muerte así, porque empieza todo eso que hoy no está pasando. Y cuando cambiamos la mirada a decir, hoy no está, pero estuvo, todo cambia, porque entonces puedo decir, tuve a mi papá 30 y tantos años de mi vida y qué sí hubo. Y literal ejercicios que yo dejo es, haz una lista de todo lo que sí hubo. Esas pláticas, esos viajes, esas risas, eso, todo lo que sí viviste, porque se nos olvida y queremos cambiar la mirada a fuerza en que hoy ya no está. Entonces, cuando regresas a decir, hoy no está, pero estuvo, como que entras en agradecimiento y dices, gracias por el papá que tuve. A Mm. veces yo pregunto y digo, si Dios te dijera, oye, vas a tener un papá, lo vas a amar, vas a disfrutar mucho, pero se va a ir cuando tú tengas 30 y tantos. Porque la muerte si algo tienes que es inesperada. No sabemos cómo ni cuándo, pero todos sabemos que vamos a morir, ¿no? Entonces, si Dios te dijera, se va a morir a tus 30 y tantos, ¿quieres conocerlo o mejor no? Y te juro, a todas las personas que pasan conmigo los duelos, les hago esta pregunta y todos me dicen, no, sí, sí quisiera conocerlo porque hoy ya hay ese vínculo y saben quién fue esa persona. Mm. Entonces ahí es donde cambia este significado. Hay una frase que me encanta que dice, quien no se reconcilia con la muerte, jamás se reconcilia con la vida. Porque vida y muerte son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, pues piénsalo, lo que le da sentido a esta vida es la muerte. El que nos pongamos metas, el que queramos crear cosas, es porque sabemos que tenemos un tiempo limitado, el que queramos estar evolucionando, ¿no? Mm. Entonces, como regresando a lo que me preguntabas, para mí y en los procesos de duelo lo que veo es justo eso, o sea, ya no está la persona, deja un hueco, a veces un hueco enorme, que podría ser todo el cimiento de tu vida, y es qué hago para que no quede ese hueco ahí, que tampoco se trata de taparlo o hacerte cuenta que ya no está, es cómo sustituyo eso y me reconfiguro yo a mí. En vez de decir, no sé, como soy la hija de, la esposa de, lo que te decía es, no, pues yo soy Fernanda, esta mujer que tuvo un papá, que tal, pero que hoy se sabe dar reconocimiento, yo sé ser mi propia madre, mi propio padre y me reconfiguro incluso en mi autoconcepto, ¿sabes? De quién soy yo sin definirme, soy a la que se le murió el papá, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es todo ese proceso en donde te empiezas a resignificar y a reubicar para para que no cargues con eso todo el tiempo, ¿no? Y entonces esta pérdida no sea algo que te estás lamentando constantemente, sino por el contrario agradeces que esa mascota, esa pareja, ese papá, esa mamá existieron en tu vida. Sí, oye, aquí me gustaría unir con algo que he estado compartiendo en el podcast en episodios anteriores, que son los diferentes pilares de sanación. Porque le explico a la gente que muchas veces, cuando no tenemos mucho conocimiento de qué terapias existen, ¿no? Para que yo pueda transitar algo, ¿no? Como, ok, duele mucho, no sé cómo sentirlo, no sé cómo entenderlo, estoy muy enojada con esta pérdida, ¿no? Y me parece como una montaña imposible de subir. Qué bueno que existe, ¿no? Ayuda, porque no necesariamente tienes que subir o transitar estos lugares de profunda tristeza tú solo, ¿no? Y que puedes tener una sesión con alguien que pueda sostener un poco el espacio para que tú puedas sentir o entender o preguntar o mentar madres o hacer lo que tengas que hacer, ¿no? En parte de tu proceso de aceptarlo. Pero bueno, les explicaba que el pilar terapéutico es donde está todo lo que involucra que yo lo entienda, ¿no? Y con esto que me estás diciendo, reconfigurarte, resignificar tu identidad y todo esto es mucho entendimiento y reconfigurar, poner en su lugar diferentes cosas, ¿no? Eh, y en esto viene ese entendimiento que me permite sanar muchas cosas si lo puedo ver desde otra perspectiva. Muchas veces lo Ujú. que nos pasa cuando no tenemos ayuda es que ni siquiera nos imaginamos qué otra perspectiva puede haber o qué ejercicio puede haber para que yo me cuestione cosas desde otro lugar y eso me lleve a un lugar de más paz. A veces creemos que no existe. Como yo no lo puedo ver, no existe, no hay nada que nadie me pueda decir, no hay nada que me puedan, no sé, hacer ver que cambie cómo me siento. Y en realidad sí, sí lo hay, ¿no? Sí hay nuevas perspectivas, una mirada sin miedo a la muerte que pueda darte la transmisión que necesitas para acercarte a ese duelo que quizá ya tiene mucho tiempo y no quieres ni levantar esa costra porque no sabes lo que va a salir de ahí, ¿no? Pero bueno, luego está el pilar yógico, que es donde puedo sentir, donde igual y entender me llevó hasta cierto punto de aceptación, pero las lágrimas que le debo a esa experiencia
las tengo que dejar salir de mi cuerpo. Ya no se trata de entender, ¿no? En mi libro, en el de Síndrome, que habla del duelo de perder una relación y perder lo que yo pensaba que iba a tener en el futuro, ¿no? Porque no solamente perdí lo que pasó en el pasado, sino perdí la ilusión de un futuro que creía que era sólido, ¿no? Y que se iba a dar. Entonces, ahí ya llega un punto, ¿no? Donde me acuerdo que me decían, es que entiende esto, entiende aquello, entiende que no te convenía, entiende que era una relación tóxica, entiende, entiende, entiende. Y yo decía, no, pues si entendido está, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y en el libro lo digo muy abrupto, así como estúpida no soy, o sea, entiendo el lenguaje y tengo coherencia y hay cerebro funcionando dentro de mi cabeza, pero no me siento mejor, ¿no? Y entonces ahí viene la parte de sentir. ¿Tú cómo le explicas esta parte a tus clientes? Sobre todo cuando sentir nos da tanto miedo y Mm, cuando llorar amargamente por una pérdida pareciera que es una espiral descendente que no acabará nunca. mm. Sí, porque es verdad, sobre todo con duelos que ya pasó más tiempo, es como ya, eso ya no lo toques. Y sabes que noto mucho, a veces como un speech ya muy hecho. Es que mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía ta, 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 y fue así, y empiezas a escuchar que esto está viniendo como de la garganta hacia afuera, no desde el fondo del ser, porque ya hay un bloqueo ahí. Y yo cuando empiezo a ver esto, digo, ok, o sea, es una señal de que ahí la persona ya no quiere ir más profundo. ¿Sabes qué otra señal veo también? A veces gente que empieza a hablarme de algún duelo, se le corta la voz o se sale una lágrima, pero en automático respiran y siguen. Eso es un patrón como muy aprendido de ya aprendí a aguantarme el llanto o la tristeza. Y Mm. tú y yo, y seguramente muchos de los que nos escuchan, sabemos que no se va a ningún otro lado más que a nuestro mismo cuerpo, ¿no? Lo que estamos haciendo es pues, tragarnos esa tristeza, ese llanto, ese dolor. Entonces, aquí es bien importante, o sea, en este acompañamiento, yo lo que les digo, esta frase, ¿no? Que dices mucho tú, para sanar hay que sentir. Cuesta trabajo, pero digo, es como si es una herida que al parecer ya cicatrizó, pero resulta que está infectada. O sea, hay que quitar esa costra. Va a doler, sí, pero ya que se limpie y se sane, se va a sentir mucho mejor. Otro ejemplo que luego pongo es como una enfermedad de estómago. No digo, es que, no sé, está medio grotesco el ejemplo, pero estoy vomitando y vomitando y hasta que no termine de sacar eso que me cayó mal, porque lo traigo hasta, no sé, adentro del estómago, pues no me voy a sentir bien. Y yo sé que necesito como seguir, o sea, enfermo, sintiéndome mal hasta que eso termine de salir. No puedo como aguantarme las ganas porque por dentro hay algo que me cayó mal. Entonces es lo mismo, como siempre me gusta ir mucho al ritmo de cada una de las personas, pero sí que vean cómo llorar bien acompañado y con herramientas y técnicas es muy sanador. Porque también cuando lloramos por llorar, yo luego cuando hablo de llorar digo hay que acompañar a ese llanto. O sea, les digo, empiezas a llorar porque algo te recordó esa persona, no sé, amaneció, viste, Viste escuchaste una una canción, lo que sea, película donde alguien moría de eso y te proyectaste. Ujú. te proyectaste, o sea, si puedes y te gusta escribir, agarra una hoja y ponte a escribir y como si tienes una conversación contigo y di qué me está doliendo, qué es lo que más extraño. O sea, ponle palabras a esa tristeza, porque si no, si es como un llanto que me empiezo como a revolcar en ese mismo llanto y se hace más grande y no entiendo y no le pongo palabras y me confundo y se empieza a convertir tal vez hasta en una depresión, ¿no? Mm. Hay gente que me dice, no, pues es que escribir en ese momento no, yo, bueno, háblalo, no habla en voz alta, habla en tu mente, pero ponle palabras a esa tristeza. Y incluso a veces les digo, y ya, o sea, si vas a llorar, te agarras tu caja de Kleenex, lloras bien, le pones palabras y no sé, máximo 2 horas, hasta pones una alarma, te levantas, te metes a bañar, ¿no? O sea, como que a veces no tiene que salir toda la tristeza de corrido, o sea, como que sale y el cuerpo todavía está asimilando, la mente, las emociones, pero sí es verdad que llega un momento en que esa tristeza sale y dices, ya, o sea, como salió lo último que traía. Yo igual lo estudié y luego lo viví así en experiencia propia, igual con la muerte de mi papá, que ha sido el duelo más fuerte que he vivido. Me acuerdo muy bien, porque claro, la teoría dice, la psicología tradicional, que máximo 2 años es el tiempo que debe durar un duelo. Yo digo que depende. O sea, me ha tocado ver gente que trasciende duelos en 4 meses y gente que obviamente los trasciende, ya te digo, 10, 15 años. Pero bueno, yo fue exactito como año y medio, era junio, Día del Padre, pero no era el primer Día del Padre, porque mi papá murió en diciembre, entonces pasa todo ese año y ese junio que todo era papá por todos lados, eran unas ganas de llorar y me di cuenta perfecto que estaba saliendo ya el último llanto, la última tristeza, obvio teniendo ya todos estos ejercicios y teoría,
Lloré, lloré, le escribí una carta a mi papá, me escribí una carta a mí, como de mucho, como acompañamiento a mí misma, mucho agradecimiento a mi papá. Y Mm. ahí fue cuando dije, salió lo último de este llanto de tristeza. Porque hoy puedo hablar de mi papá y tal vez me acuerdo de algún momento y podrá salir una lágrima, pero creo que ya es más de esta añoranza y de felicidad y agradecimiento por el papá que tuve que una tristeza de un duelo estancado o acumulado, como que se siente diferente. Entonces, pues Mm. sí, definitivamente para sanar hay que sentir y creo que lo peor que le podemos hacer al cuerpo es acumularle esas emociones que pesan y que cargan y que como que no nos dejan avanzar, ¿no? Como quisiéramos. Mm. Sí, y es que el tiempo puede hacer que algo se vea más distante, incluso puede hacer que se nos olviden cosas, ¿no? Que los recuerdos se apaguen un poquito, pero últimamente el duelo que no se sienta, pues va a ser una costra pues que no cicatrice bien. Por eso siempre un poco duele. O no podemos accesar a ese lugar de recordar con un sentimiento expansivo, ¿no? Porque hay veces, me imagino, que cuando estamos en este duelo, y a mí me pasaba con el duelo amoroso, pensar que como me está doliendo tanto ahorita, no me imagino que nunca va a acabar y nunca lo voy a voltear a ver con alegría o con agradecimiento. Todo esto que me está causando tanto dolor, no veo cómo se pudiera transformar en otra cosa. Entonces, hay veces no podemos ver más allá de nuestra nariz por lo que estamos sintiendo y lo dejamos de sentir porque nos da miedo y nos incomoda demasiado. Pero evidentemente este episodio es para decirle a alguien, si tú tienes un duelo que no lo has podido trascender porque te sigue activando, cada vez que te acuerdas duele, o se activan mucho las ganas de llorar, o se activa algún enojo, porque también estamos asumiendo que todos los duelos nos hacen llorar, pero no, hay muchos duelos que generan mucha sensación de injusticia, mucha culpa, ¿no? Mucho arrepentimiento, quizá mucho enojo, porque no sabemos en qué circunstancias se dio el duelo, ¿no? Pero si lo sentimos, de verdad vamos a pasar a emociones mucho más elevadas, mucho más placenteras para nuestro sistema nervioso y podremos resignificar, así como nos resignificamos a nosotros mismos, pues resignificar lo que esta pérdida fue, ¿no? Y podemos decir como lo de mi libro, ¿no? De lo peor que me pasó, se pudo convertir en lo mejor que me pasó, pero tuve que permitirme vivir todo ese duelo para después encontrar el regalo incluso en esa pérdida, el regalo en mi transformación, el regalo quizá en mi madurez, el regalo quizá en recontextualizar algo que yo pensaba que era lo mejor del mundo y ahora no entiendo por qué, ¿no? Ese tipo de cosas, pero sí podemos llegar a un lugar donde incluso si hubo una pérdida, pueda voltear a ver recuerdos, fotos, anécdotas, con una sonrisa en la cara. Sí, sí, totalmente. E incluso sabes que ahora que te escucho pienso también cómo te reconfiguras después de un duelo. Entonces, sí llega un momento, se requiere, justo como decías al principio, o sea, tiempo y trabajar en eso. O sea, yo le llamo trascender el duelo, que es transitarlo, es ir sintiendo las etapas como lleguen. Con cada persona es completamente diferente, porque cada quien pues tuvo un vínculo diferente, va a tener emociones diferentes y tal, vaya, sí hay como las típicas y las etapas y tal, pero ningún duelo es lineal, ¿no? Y entonces, ya que lo transitas en el tiempo que sea, pero realmente como acompañada o a como sea, ¿no? En grupo, en un retiro, en terapia, con libros, con lo que cada quien elija, cuando lo trasciendes, se siente de verdad una libertad y te conviertes, pues evolucionas. En pocas palabras, evolucionas. Te conviertes en una mejor versión de ti. No sé Mm. si una mejor o una versión más auténtica incluso, que te puedes incluir formas de ser que antes no tenías. Por ejemplo, puedes decir, soy más resiliente de lo que pensaba. O sé que ahora mi corazón ya no está duro, por ejemplo en tu caso, ¿no? Cerrado a volver a amar, sino al contrario, se hizo como más elástico. Sé que ahora me puedo permitir hablar, a amar sabiendo lo que puede pasar. Entonces creo que es bien importante saber que va a haber emociones de diferentes tipos, sí, justamente enojo, coraje, mucha culpa, que hay a veces, tristeza, dolor, y que todas esas deben de salir del cuerpo acompañadas de la mejor forma, que para eso hay muchas técnicas, porque el enojo puede salir de la forma más abrupta y no sana, con violencia, hacia ti. Una regla básica del enojo es como
cuando salga el enojo, que nunca agredas ni a alguien más ni a ti mismo, ¿no? Entonces, pues hay ejercicios de respiración, breathwork, ¿no? Que ayuda mucho para sacar el enojo, en fin, escribir. Hay Ujú. muchos ejercicios terapéuticos en donde ya me di cuenta que hay enojo, lo quiero sacar y lo saco conscientemente. Pero sí es una realidad. Creo que si algo puede darnos como esta, como esperanza o consuelo o motivación, sería saber que una vez que sacamos todas estas emociones, se va a sentir una paz incluso más que la que habíamos sentido antes. Porque Mm. pues seguimos evolucionando en los procesos de duelo. Entonces me doy cuenta que me liberé a lo mejor no solo de esas cargas, sino de muchas otras cosas más, ¿no? Que se me viene aquí un ejemplo, Hay duelos que son de los más fuertes que me ha tocado ver, que son relaciones de pareja que estaban vinculadas. Imagínate una relación de pareja de codependencia, de mucho apego. Ujú. Me tocó una pareja así, muere por COVID la pareja y me dice, es que ya me quiero suicidar, mi vida ya no tiene sentido. Y cuando empezamos a ver todo el proceso de la relación, vaya, yo lo empecé a notar, pero eso no era importante, lo importante es que esta persona lo notara, ¿no? Le fueron cayendo veintes y me dijo, Fer, es que me estoy dando cuenta que estaba en una relación de codependencia. Y aquí como que lo quiero unir un poco a lo que yo te contaba de mi papá, porque Ujú. muchas veces los vínculos vienen así. Hay Ujú. una frase que yo repito mucho que es, no existen parejas plenas y felices, existen personas plenas y felices viviendo en pareja, ¿no? Como cuando llega alguien con un montón de huecos y otra persona igual, es como un rompecabezas, o sea, te embonas y se siente súper bien. La media naranja, mi complemento, aquí estoy bien. Ya me estás Y con una cantando una persona, canción de Faye. súper delatando mi edad. Ajá. Entonces, se siente muy bien porque te complementa, pero como esas heridas no se sanaron, si esa persona se muere, termina la relación, te divorcias, esas heridas van a quedar a flor de piel nuevamente. Lo que toca es yo las sano, me convierto en una persona más completa y cuando tenga un vínculo puedo estar feliz, plena, completa con alguien más, en donde los dos somos personas felices y completas viviendo en pareja. So, ahorita se me vino ese ejemplo porque sí es verdad que los duelos más difíciles son los que venían de vínculos de mucho apego, de apego no sano, ¿no? Claro. Oye, cuando tenemos estos, o sea, cuando identificamos que tenemos duelos no sentidos, o sea, es que me pongo en el lugar de mi yo del pasado, o sea, ahorita como que ya, obviamente, te diría, no me queda más, o sea, lo digo todo el tiempo, ¿no? No tengo nada mejor que hacer que sanar, porque sé que cuando me encuentro cosas que puedo sanar, recontextualizar, reprogramar, así evolucionar y todo esto, solamente me hace más feliz. Entonces, evidentemente, ya no me tengo que convencer de que esto es una buena idea, pero si le habláramos a mi yo del pasado, a esta Esther que no sabía todos los beneficios de sanar, que todavía no sabía que podía manifestar sus sueños, esta que estaba como viviendo por instrumentos como le habían enseñado que debía de hacerlo, rascarle a vivir duelos o pérdidas. Por ejemplo, la de la infancia a la adolescencia, que para mí fue, pues la verdad es que me pasó de noche. Me Mm, pasó de noche. Yo pasé abuso sexual en mi infancia, que creo que fue un trauma muy importante que me costó mucho trabajo integrar y mucho trabajo como asimilar. Pero pues siento que de ahí a mi adolescencia, como que siento que no tuve adolescencia, o sea, como que no tuve esa cosa muy marcada que tienen algunas personas, ¿no? De que dejé de ser adolescente y empezó a cambiar mi personalidad y tuve esta etapa de rebeldía, pero era la etapa también hormonal, pero era la etapa de identificar quién soy, ¿no? Todas estas cosas, yo digo, yo nunca tuve eso. O sea, yo fui una adolescente súper bien portada, fui como mi infancia de súper bien portada a mi adolescencia de súper bien portada. Y creo que fui súper late bloomer y tuve mi adolescencia a los 24, cuando me empecé a revelar tantito. Pero bueno, el punto es que si a mí me dijeras, no, es que vamos a revisitar eso, vamos a revisitar esos duelos para que los puedas liberar porque te están generando peso. O sea, yo hubiera dicho, no, 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 pero qué terror abrir esa caja de Pandora. ujú. Entonces, si alguien nos está escuchando y tal vez hasta siente eso, ¿no? De decir, no quiero ni pensar en eso porque sí hubo muertes, porque sí hubo cambios, porque sí hubo amistades que perdí, que no entiendo ni por qué, ¿no? Mm. Sí hubo momentos donde pues no sé, donde sentí que las cosas pasaron demasiado rápido para sentirlas, donde por causa de mis papás me tuve que mudar o cambiar de escuela por escasez económica. Ve tú a saber, ¿no? Si el duelo viene enredado con vergüenza o con algo. Y que ahorita digan,
abrir esa caja de Pandora me parece innecesario. Cuéntanos, ¿por qué es necesario? Porque también aquí hablamos de manifestar tu vida y manifestar tus más grandes sueños y nunca conformarte con menos de lo que tu corazón te está pidiendo. Pero evidentemente estamos cargando densidad que no nos permite merecer o visualizar o creer que existe. Entonces, cuéntanos, Fer, ¿cómo le explicarías a esta persona que le da mucho miedo irse para atrás todo lo que Sí. puede ganar? A ver, fielmente creo que todo el tiempo estamos evolucionando o involucionando. O sea, creo que no hay punto intermedio. Por más que alguien pueda decir sí, o sea, si te estancas, empiezas a involucionar, ¿no? Mm. Creo que justo antes de entrar a este programa platicamos un poquito algo de eso tú y yo, porque de verdad que a eso venimos, a evolucionar en la vida, ¿no? Las mismas religiones diferentes que hay te lo dicen, ¿no? Vas siendo una mejor versión de ti, por eso están los mandamientos, en fin, ¿no? Sin entrar a todo eso, yo lo que podría decirle a estas personas, y le diría a esta Esther de hace, ¿qué? ¿20 años? ¿10? Ponte 15. 15, ¿no? Como le diría, y sabiéndote, ¿no? Cómo eres, Esther, existe una versión de ti que no tienes una idea. O sea, es una mujer súper exitosa, ha logrado lo que quiere, tal. Estoy segura que quisiera verla, conocerla y decir, sí quiero ser esa Esther. Pero ¿qué crees? Para que llegues a esa Esther, pues sí te toca sentir. O sea, sí vas a sentir, y esto que te decía hace rato, o sea, sentir, aunque puede doler en esos momentos, te va a llevar a esta como libertad. O sea, es más pesado como literal si trajeras una mochila llena de piedras y dices, no es que ni la quiero abrir para sacar las piedras porque me pesa cargarlas y sacarlas, es como, te va a estar pesando más, pero ya te acostumbraste a cargarla. O sea, se va a sentir una ligereza cuando te la quites, cargues las piedras, saques una por una y después tu mochila ya no traiga piedras y traiga otras cosas, ¿no? Entonces, eso, o sea, el poder pasar por este proceso que es muy temporal, te va a ayudar a llegar a una versión más elevada de ti. Incluso te lo diría a ti y a mí de este presente, que en nuestra versión de 50 años existe tu versión, tu yo superior, tu más elevado, que es tu mejor versión que puede haber. De que esa versión tuya y mía llegue depende de las decisiones que empezamos a tomar hoy, de los duelos que elijamos trascender hoy tal vez. Y que como decíamos hace rato, un duelo puede ser desapegarme de mi versión anterior, ¿no? Y por eso hablo tanto del autoconcepto, en donde a lo mejor, bueno, a mí me pasó y tú me acompañaste mucho en ese proceso. Cuando yo llego contigo a Sherpa y todo esto, yo estaba trabajando como directora en un hospital y pandemia y no sé qué, pero yo tenía claro que quería dedicarme a esto. Pero en mi autoconcepto era, para que haya éxito, necesito estar trabajando en una empresa que me dé un sueldo fijo. Entonces, como que yo no visualizaba, en otras personas sí, pero yo no me visualizaba como una emprendedora, como una life coach que puede vivir de eso. O sí puede vivir de eso, pero no ganar el sueldo que yo tenía. Entonces fue todo un trabajo interno, un duelo tal vez, de decir, esta Fer directora muere para que puedan hacer esta Fer, creadora de contenido, de acompañar a otras personas y que incluso no solo gane lo mismo, sino más de lo que estaba ganando ahí, ¿sabes? Pero Mm, si yo no procesaba ese duelo de esa manera, ujú. pues seguiría ahí. O sea, ya me hubiera buscado otro trabajo de tiempo completo o ya estaría haciendo otras cosas porque en mi mente no cabe la posibilidad de que yo pudiera ser así de exitosa. Entonces, lo que sea, o sea, ya te ponía el ejemplo de mi papá, los divorcios son otro gran ejemplo. Igual en terapia tuve a una consultante que me decía, Fer, ya llevo 5 años que me divorcié, tengo 40 y tantos, tenía 46 o sí, me dice, de verdad ya quiero tener pues un amor bonito, ¿no? Ya lo quiero manifestar. Hacíamos ejercicios de manifestación y no se podía. Hasta que empecé a ver, le dije, ya sé qué pasa, o sea, tú sigues odiando a tu ex, ¿no? Que si no te da el dinero para tus hijos, que no sé qué. Entonces, ahí hay una contradicción interna, porque tú por un lado dices, quiero una pareja, el amor de mi vida, pero por otro lado, tu energía y traes un duelo pendiente con el ex, porque no le puedes ni llamar por su nombre, cuando te refieres a él son puras groserías, ahí está el enojo, ¿no? Manifestadísimo, de un duelo no Mm. resuelto. Entonces, bueno, como regresando al punto es, en el momento en que logramos transitar esas emociones, es parte del proceso de duelo. Una mejor versión de nosotros va a surgir, sí o sí, porque un duelo transitado te lleva a eso, a una mejor versión de ti. Entonces, pues eso le diría a la Esther del pasado, a la Fer del pasado también y a los que nos escuchan que por ahí digan, es que yo creo que este duelo sí está pendiente, porque cuando hablo cambio el tema, o se me hace nudo en la garganta, o siento coraje. Esas son señales claras de un duelo pues, no trascendido.
Sí. Me hace mucho sentido. Y es que, a ver, cuando decimos en este podcast que nos tenemos que reconciliar con nuestra capacidad de sentir, es porque literal nos da miedo cómo se siente. Entramos en este pensamiento de que va a ser demasiado intenso, no lo quiero vivir, no me hace bien, ¿no? Lo evadimos y lo vamos cargando, pero mientras lo vamos cargando vamos cerrando el espectro de emociones a las que estamos dispuestos a entrarle, ¿no? Y luego vamos por la vida diciendo que estamos bien, pero en realidad algo que yo explico aquí es que yo puedo decir que estoy bien y otra persona en la casa del vecino puede decir que está bien, pero si intercambiamos sistemas nerviosos, tal vez yo estoy en posición fetal llorando y la otra está teniendo una crisis de ansiedad, porque no sabemos cómo se siente estar bien realmente. Ujú. Solamente tenemos una base sensorial a la que nos hemos acostumbrado nosotros. Como dices lo de la mochila, ¿no? Soy acostumbrada a cargar estas piedras. Es una cosa muy hermosa del cuerpo humano que está diseñado a acostumbrarse y a sobrevivir, aunque tenga el estrés así a tope, ¿no? Aunque tenga mucho enojo en el cuerpo, mucha tristeza en el cuerpo, pero puedo acostumbrarme a vivir con ello y de todos modos ser capaz de decir estoy bien. Pero no Mm. tengo ni la menor idea de cómo me sentiría sin ese duelo, sin esa carga, sin ese complejo, sin esa inseguridad, sin esa cosa no perdonada, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta porque creemos que estamos bien, porque nuestro sistema nervioso nos ha ayudado a sobrevivir con lo que sea que cargamos. Pero no sabemos lo que no sabemos que nos estamos perdiendo, ¿no? Y entonces es ahí donde este camino de autoconocimiento, de autorresponsabilizarte, puede ser un camino fascinante, ¿no? Y lo he dicho mucho últimamente, así de no es fácil, pero sí es fascinante. O sea, no tiene que ser una tortura siempre. Va a ser muy hermoso conocerte, va a ser muy hermoso darte cuenta por qué quizá este duelo no lo pudiste vivir cuando tenías 10 años, pero que Ujú. ahorita tu versión de 42 esté rescatando esa versión de 10 años y le esté permitiendo dar voz a lo que sintió, a lo que le hizo falta y le está dando la contención necesaria para que lo suelte, ¿no? Entonces creo que es un camino fascinante de autorrescatarnos, de no conformarnos y de realmente hacernos responsables de la vida que estamos creando. Porque sí, de verdad, como dice mi ídolo, Joe Dispenza, no, o sea, si realmente crees que tú estás creando tu realidad, no estarías perdiendo ningún momento Ujú. en enfrascarte en no sentir el pasado o dejar algo abierto, ¿no? O sea, si realmente lo crees, no tendrías ningún problema de limpiar lo que tienes que limpiar y quitar todos los obstáculos, ya sean emocionales o creencias limitantes o lealtades familiares o un montón de cosas que nos jalan a vivir en el pasado recreando por rebote la realidad, pues, que aparentemente me toca, no la que yo estoy diseñando intencionalmente. Hola, interrumpo este episodio rápidamente, nada más para recordarte que tengo un nuevo programa que está por ser lanzado. Se llama Self Masters. Self Masters es un programa de autoconocimiento, maestría personal de tu historia de vida, de tus creencias, de tu paradigma de conciencia y sobre todo lo que tienes que liberar, lo que tienes que recontextualizar, trascender, lo que tienes que reprogramar también en tu mente para poderte abrir a una experiencia de libertad, de abundancia, de amor, de conexión, de todo lo que tu corazón te esté pidiendo. Si tú quieres convertirte en un manifestador consciente, intencional, de una vida que tú mismo seas quien pone la pauta de lo que para ti significa plenitud, lo que para ti significa amplitud, ¿no? Este curso es para ti. Va a empezar con un taller completamente gratuito al que te puedes registrar. El link está en las notas del episodio, sherpacertification.com/selfmasters. No tienes absolutamente nada que perder. Esto es completamente gratuito y es una probadita de lo que será mi próximo programa, Self Masters. Así que apúntate. Si te está gustando este episodio y estás resonando con esta información, de verdad que esto es para ti. Te mando un beso muy grande. Regresemos con el episodio. Ujú. Sí, y ahí, ¿sabes en qué pienso ahorita también? Cómo a veces, sin darnos cuenta, podemos decir que queremos algo y lo estamos manifestando tal vez desde una herida. Voy a poner ahorita mi ejemplo también, ¿no? Como, y lo veo muy claro, con esto que te contaba mi papá y tal, era yo tenía que demostrar que era alguien y para eso tenía que conseguir un puesto directivo y tal, sin importar que yo trabajaba
no sé, 10 horas o más diarias y sábados y tal, pero ya tenía como ese puesto en donde le demostraba a los demás y por ende a mí que yo valía, ¿no? Que yo importaba. En el momento en que reconfiguro a partir del duelo y de más cosas, porque muere mi papá y luego me caso y luego me divorcio, entonces fueron todos estos duelos de transformación. Ujú. A lo que iba también es, creemos que estamos manifestando, pero a veces no lo hacemos desde una autenticidad, sino desde una herida. Entonces, yo manifestaba el querer ser vista y reconocida, ¿sabes? Pero era como yo quiero a lo mejor ser life coach y dedicarme a esto porque quiero ser vista y reconocida. Y creo que ahí es donde entra como en cortocircuito, porque mi mente está diciendo que lo quiero, pero no viene desde un lugar auténtico. Y entonces no está llegando, porque la manifestación no funciona así, ¿no? Porque no manifestamos desde heridas o desde lugares de dolor. Cuando yo sano y trasciendo eso, más a esto que te explicaba hace rato de entender que sí soy capaz y validarme. Por eso es tan importante el autoconocimiento, porque mientras más te conoces, entiendes si genuinamente quieres eso, como Mm. el ser mamá, ¿no? O lo que sea en la vida, o si viene desde cosas aprendidas, la sociedad, la familia. Entonces, cuando haces eso a un lado, te empiezas a conocer más, te das cuenta si lo que tu mente quiere, también tu cuerpo lo quiere, ¿no? Y si haces a un lado todo eso, tu mente va a Ujú. decir, si quiero acompañar a más personas en proceso, ser life coach, dar acompañamiento tanatológico, pero ya me doy cuenta que la niña herida lo quería por ser reconocida. Y la Fer, que regresa a su autenticidad, se da cuenta que tiene herramientas valiosas para compartir mi, no sé, mi esencia, mi forma de ser, más mi experiencia de vida con más gente. Y entonces Mm. todo cambia, no sé si me explico, o sea, como Sí. que ya el cuerpo no te está frenando, sino que tu mente puede manifestar. Y claro que aquí viene esto que tú también dices mucho, es ¿y cómo Fer o quien sea va a manifestar algo que nunca ha vivido? Ujú. Y no sé, tú podrás contestar más eso, pero a mí lo que me ha servido es decir, bueno, platico con gente que ya lo haya vivido, como tú en ese momento, cómo se siente para Esther tener un podcast y dar sesiones uno a uno, cursos, talleres, quería hacer retiros en ese momento, alguien que ya haya hecho un retiro. Y si no conecto tanto con esa emoción tampoco, al menos soy consciente que mi cuerpo me estaba jalando desde otro lugar. Entonces traigo mi cuerpo al presente, ¿no? Como que trato de hacer el pasado a un lado, el futuro, llevo mi mente a crear con todo lo que Joe Dispenza habla y todo este poder que la mente tiene, pero no dejando que mi cuerpo lo frene, ¿no? Entonces, trayendo el cuerpo a la sensación del presente. Y tal vez soltando, ahí un poco lo que decías, es dejando que lo que sea suceda, porque existe sin duda una mucho mejor versión de mí. Pues no sé si le di muchas vueltas, pero sí creo que es importante notar esto, como a veces la mente y el cuerpo se siente que están alineados y lo creemos, pero si no hay un autoconocimiento profundo, me estoy frenando a mí misma, o si no hay duelos trascendidos. Claro, y es que no podemos encontrar el anhelo genuino. O sea, fíjate, si le puedo agregar algo a lo que dijiste y como que se une con episodios pasados que he liberado, hablamos de el anhelo o el deseo como una fuerza que viene del corazón, ¿no? Yo anhelo, yo deseo algo, mi corazón me lo está pidiendo y ni siquiera tengo que tener una explicación del por qué, Mm. ¿no? Simplemente algo en mí lo quiere, ahí quiero poner mi tiempo, mi energía, mi vida, ¿no? Y mi corazón me va guiando a mi autorrealización, porque cuando le hago caso al corazón y hago lo que tengo que hacer, las acciones inspiradas, me quito mis marañas en la cabeza que me dicen que no me lo merezco, que está muy difícil o que no es para mí, ¿no? Voy logrando mi autorrealización y voy sanando lo que me estorbe en el camino. Pero cuando necesitamos algo, no viene del corazón, viene de la mente. Viene de carencias que yo entiendo. Para encajar necesitaría, o para ser suficiente necesitaría, o para que me acepten tales personas necesitaría, o para proyectar autoridad necesitaría, ¿no? Entonces, viene como de hacer un raciocinio de qué es lo que me hace falta, pero evidentemente está limitado porque solamente tengo el bagaje de mi paradigma de creencias, de lo que la gente valora o de lo que mi familia me enseñó. Entonces, de cualquier manera está limitadísimo. Entonces, necesito ser vista a través de tener una buena chamba, ¿no? Y es como, bueno, pues sí, pero incluso si lo logras, ¿no? Incluso haciéndolo, teniéndolo, esforzándote, lográndolo, ok, pero no te sabe a lo que creías que te ibas a ver.
no te llena por completo, no te hace súper feliz, al revés, terminas súper saturada, tal vez odiando la chamba, dejando ahí horas de mal humor, ¿no? Porque te está requiriendo cosas que tú no creías que iban con eso. Tú creías que lo que venía era felicidad, autorrealización, validación, no sé, ¿no? Entonces, ni siquiera nos saben las manifestaciones que logramos por la fuerza desde la necesidad de la mente. Sin embargo, si anhelamos desde el corazón, quiero un trabajo donde yo tenga este intercambio energético por mi esfuerzo, por mis talentos, porque con eso yo puedo cumplir mis sueños y entonces qué padre sería viajar por el mundo y comprarme una casa en la playa y nadar todos los días, ¿no? Porque mi corazón me está pidiendo eso, porque me está dando esa inspiración, pero simplemente viene desde un lugar de, no es que no lo necesito, pero es que algo de mí siente que sería profundamente expansivo y hermoso vivir esa experiencia. Ujú. ¿No? Entonces, ya de ahí cambia por completo la vibración con la que nos acercamos a las cosas y también la mente generalmente nos hace querer encontrar atajos, ¿no? Si me asocio con tal persona y entonces, si tengo un inversionista y entonces, si me caso con él y él tiene, entonces, ¿no? Entonces, como que queremos buscar atajos porque la necesidad nos lleva a ser muy impacientes con el proceso, ¿no? Y muchas veces necesito algo para evadir todos mis duelos o todo lo que en mí se siente incómodo. Pero el camino del corazón es un camino mucho más honesto. Es como, si duele, tengo que checar que duele, ¿no? Ujú. Entonces, el camino del corazón va a ser más largo, pero es el camino que yo digo que se convierte fascinante, porque estás encontrando esa lealtad hacia ti. Y encontrar esa lealtad hacia ti y la satisfacción que eso da es algo que nada puede reemplazarlo. Sí, sí, justamente. Y creo que en esa lealtad hacia ti entra otra vez el autoconocimiento, porque si no, pues no sabes ni quién eres, ni desde dónde lo estás eligiendo, y siempre ocupar el corazón como esa brújula, creo que es lo más importante. Y también puede pasar, ¿no? Que decir, es que de verdad yo sí anhelo compartir esto con más gente y tal, pero por más que manifiesto y digo, pues como que no llega a mi vida. Además, en ese autoconocimiento más bien entraría también pues este tema del que estamos hablando. Tal vez ahí hay duelos pendientes. O sea, tal vez, no sé, sigues casada con una versión tuya que toca hacer un pequeño cierre, agradecer a esa Fer que hoy ya no eres por todo lo que logró, el esfuerzo y tal, y cambiar creencias limitantes incluso, ¿no? Como el éxito se puede lograr sin tanto esfuerzo, o cuando soy yo más mi ser o mi esencia, las cosas llegan con facilidad, no sé, un montón de frases que podríamos hacer, pero que en ese inter, eso, si identifico estos duelos, que pueden ser conmigo, ya ponía el ejemplo de la pareja, es que por más que quiero la pareja no puedo, pero ya te detuviste a hacer un pequeño proceso de cierre y de duelo con cada una de tus exparejas, ¿no? A lo Mm. mejor resulta que con tu primer novio ya ni lo sientes tanto, pero ahí quedó pendiente agradecer, ¿no? Como esa primera relación que tuviste. Y así, o sea, yo lo que diría son esas dos cosas. O sea, primero mirar qué tanto ya te conoces para hacerte estas preguntas y decir, ¿por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Es una motivación realmente y genuina mía? ¿O solo quiero lo que la gente dice que debería de tener? ¿No? Casarme, formar una familia, emprender, lo que sea. Y por otro lado es qué duelos podrían estar ahí también frenándome, que a lo mejor por miedo no he querido mirar o no he querido sentir o detenerme a, pues sí, a trabajarlos y trascenderlos. Y creo que ahí todo cambia, porque cuando te conoces y en el camino que va de la mano, vas trascendiendo tus duelos, te vas conociendo más, te vas llenando más de ti, pues la autenticidad llega. Y desde esa autenticidad no queda más que coherencia y con esa coherencia puedes pues manifestar ahora sí que a lo que estás destinada a, ¿no? Destinado. Y ya es mucho menos esfuerzo, empieza a ser pues todo más fluido, porque se alinea lo que eres, lo que sientes, lo que piensas, empieza a alinear pues, a lo que veniste a este mundo, ¿no? Entonces no hay que buscarle tanto. Creo que a mí me llegó a pasar un momento en que decía, tengo que entender para qué vine y qué quiero, desde la carrera, ¿no? ¿Qué quiero estudiar? Y a veces toca más regresar a de qué está hecha Fer antes de crear tantas máscaras o escudos o falsas personalidades, regresar a esa esencia y desde ahí todo es más sencillo. Pero vaya, se dice fácil, pero en ese inter, pues es otra vez autoconocimiento y trascender pues duelos. Sí. Y yo creo que es este rollo de comprometerte contigo, o sea, de realmente decir, a ver,
mi vida es mía. Nadie puede cumplir mis sueños porque nadie tiene certeza de cuáles son mis sueños y cómo mis sueños evolucionan o se transforman. Hay cosas que queríamos que dejamos de querer conforme pasa el tiempo. O sea, hay cosas que no dolían tanto antes y empiezan a doler. Hay duelos que ni siquiera podemos anticipar, que ahí vienen. O sea, pero es conocerte y realmente dedicar el tiempo a tu mundo interior es algo que solamente podemos hacer nosotros, ¿no? Y si no te comprometes contigo misma, vives una vida medio evadiendo las verdades de tu ser porque no has desarrollado la capacidad de ver. Porque a veces confronta y a veces duele y a veces da vergüenza y a veces da miedo y a veces simplemente es demasiado incierto o no sabemos ni cómo, ¿no? Pero empieza con un compromiso y después obviamente habrá pasos de valentía, habrá buscar ayuda, habrá ir a ese retiro, habrá leer ese libro, ¿no? Que hay mucha información allá afuera que nos puede ayudar a recontextualizar cualquier cosa que tengamos mal significada dentro de nosotros, ¿no? Ante nuestro valor o nuestra capacidad en el mundo, lo que significa amar libremente, etcétera. Pero recursos hay millones. Lo que pasa es que tenemos que empezar por ese lugar donde digas, si yo no me hago responsable de mi mundo interior, mi mundo exterior siempre es un reflejo de eso. Entonces, a veces que quiero cambiar mi mundo exterior, pero no me responsabilizo por mi mundo interior y solo yo puedo entrar. Incluso contratando un coach, un psicólogo, un terapeuta, un maestro de la selva que te ayude con medicina ancestral, de cualquier manera, solamente tú tienes esa capacidad de confiar, permitir, explorar y poder liberar cosas que cuando se liberen probablemente intimiden un poco, ¿no? Sí. Pero ay, quiero hablar de otra cosa, Fer, que creo que te va a hacer sentido. Y es que fíjate que ahorita que mencioné maestros de la selva, tuve una ceremonia de ayahuasca muy potente el año pasado y te la quiero platicar porque me va a ayudar a ilustrar un duelo del que quiero hablar. Fíjate. Voy a esta ceremonia de ayahuasca. El año pasado fue un año muy complicado para mí. O sea, fíjate, fue el término de escribir mi libro. Este anhelo no es mío, donde evidentemente estaba viviendo el duelo de aceptar que este anhelo no era mío, el de convertirme en madre, ¿no? Pero justo tenía esta dicotomía entre la voz de mi mente, ¿no? Que me dice que tal vez necesito ser madre porque hay algo que no conozco, hay algo que me estoy perdiendo, hay algo de lo que me voy a arrepentir, ¿no? Pero también la voz de mi corazón que me decía, no sé cómo anhelar esto, ¿no? No lo estoy anhelando, me gusta mi vida como es, no quiero hacer esto. Pero bueno, toda esta dicotomía me llevó a escribir el libro. La verdad es que fue un gran regalo que me hice a mí misma, porque escribiendo el libro me cercioré de yo vivir el duelo y me costó trabajo, pero había capítulos que me generaban lágrimas, confusión, dolores de cabeza, evasión, un montón de cosas, ¿no? Que se estaban presentando. Pero bueno, eventualmente cumplo ese sueño, escribo ese libro, sale, me siento muy satisfecha conmigo misma, me lanzo a este retiro de ayahuasca y yo mi intención era preguntarle a la medicina qué seguía para mí, ¿no? Y en mi mente venía esta idea de, como decidí no ser madre, pues entonces, ¿qué sigue para mí? Y yo me imaginaba, la verdad, que la medicina me iba a reforzar mi misión y mis talentos y a hablar mi verdad. Y quién sabe qué me imaginaba, pero fue muy chistoso que que a la medicina lo que me decía es, lo que sigue es que sigas tu vida. O sea, básicamente yo estaba teniendo un viaje súper fuerte, visiones súper confusas, malestar corporal muy fuerte, pero estaba entendiendo que lo que seguía era mucha presencia, ¿no? Deja de pensar en lo que ya sanaste, ya transitaste, ya entendiste y en cómo lo puedes usar en el futuro para construir la vida de tus sueños y qué más puedes atreverte a soñar y qué más vas a manifestar o whatever, ¿no? Como que eso es lo que mi mente con mi paradigma esperaba, pero lo que sucedió ahí fue, ten presencia y disfruta tu vida. Y obviamente ahí pensaba en mi esposo, en mis gatos, en mi vida, en mi juventud, en mi fuerza, en el cuerpo. O sea, pensaba en esas cosas y en cómo a veces lo tomo por poco o for granted, ¿no? Y me sigo queriendo, ¿qué más, qué más, qué más? Y eventualmente, para no ser tan muy largo, la medicina lo que me dijo fue, lo que pasa es que lo que sigue de lo que sigue, o sea, lo que sigue es que estés presente y disfrutes tu vida. Y si sigues preguntando qué sigue, lo que sigue es que te vas a morir. O sea, simplemente eso es lo que sigue, te vas a morir. Y tenía un visual de una rosa que se empezaba a marchitar, literal como la Bella y la Bestia, ¿no?
esta flor, ¿no? Que se empieza a marchitar y entonces se está acabando el tiempo y se están cayendo los pétalos y los pétalos empezaban a hacerse negritos de los bordes y empezaban como a perder esa vitalidad, ¿no? De un pétalo así perfecto. Entonces yo empezaba a ver esta flor que se empezaba a marchitar y empecé a hacer como, empecé a tener un entendimiento muy fuerte al respecto de el envejecimiento Mm. y cómo con la edad empiezas a tener ciertos cambios, ¿no? Que si la piel cambia, que si salen arrugas, que si los dientes, que si las canas, que si el dolor en la espalda o que si todos estos síntomas, ¿no? Que van sucediendo. Que independientemente de que seas una persona súper sana y te mueras solamente de ser viejita, sin manifestar ninguna enfermedad crónico-degenerativa, simplemente todos nos vamos a morir, ¿no? Que es lo que dijiste hace rato. O sea, eso es algo que todos vamos a manifestar, nuestra propia muerte, ¿no? ¿Cómo se dé? Pues va a depender de la calidad de nuestra vida y de los pesos energéticos que vamos manifestando, porque son, digo, que vamos cargando, porque son esos pesos los que manifiestan tumores, enfermedades, artritis, todas las dolencias son simplemente emociones no sentidas, somatizadas en el cuerpo al paso del tiempo, ¿cierto? Entonces yo decía, güey, ojalá que muera de viejita, o sea, de viejita feliz, ¿no? Ojalá que viva muchos años y que me muera un día dormida, ¿sabes? Ojalá que sea así, ¿no? Pero luego pensaba, ¿no? En esta resistencia que tenemos ante el duelo que es perder ciertas cosas de la juventud. Y yo me siento muy joven todavía. Sin embargo, de repente me encuentro una cana, Fer, y siento muy raro. No tengo nada en contra de las canas, pero sí tengo un problema de entender una cana en mi cabeza. ¿No? O sea, es como entiendo que las canas son normales. Incluso Brent tiene un montón de canas en la barba y me parece que se ve más guapo con canas que sin canas. Pero en mi cabeza hay una falta de reconocerme. Y entonces, en esta ceremonia, me llevaba a entender el miedo que hay detrás de todos los procedimientos estéticos, ¿no? Del botox, del estiramiento, del inyectarte lip fillers, ¿no? De levantar todo lo que se está cayendo con la fuerza de gravedad, ¿no? De pintarte el pelo o de ponerte pestañas postizas porque tus pestañas ya están muy chiquitas, ¿no? Ese tipo de cosas lo entendía desde este lugar de, es que ese es un duelo del que corremos, ¿no? Tratando de hacer esto. Y entonces yo en mi visión, imagínate que me imaginaba qué desperdicio sería ponerle así cola loca o pintura o diurex a estos pétalos de la flor, ¿no? Que están haciendo que la flor incluso envejezca más rápido o se marchite más rápido por este Sí. no dejar que sea lo que es, Mm. ¿no? ¿Qué opinas de todo esto, por favor? Uf, es un tema, nos vamos a echar todo otro podcast de esto, porque creo que ahí es todo este miedo colectivo, que además lo fuimos cambiando, porque en México naturalmente se celebraba la muerte, o sea, como, y a mí me encanta cuando hago ceremonias de acompañamiento a algún familiar que fallece, les digo, el día de hoy estamos reunidos para hacer un homenaje a la vida de esta persona que hoy ya no está, ¿sabes? Y todo cambia, porque entonces no es vamos a llorar su muerte, no, vamos a agradecer lo mismo que decía yo hace rato, agradecer que vivió. Y sí es cierto, o sea, es un miedo, todo esto, claro, o sea, botox y cirugía de boobies, de pompas, de todo, sí, es algo, dos cosas, ¿no? Algo como muy superficial, muy externo, por un lado, y por otro lado, así más en el fondo es un miedo a envejecer que tenemos. Y qué duro, porque además es negar una muerte, la cual es, digo, un envejecimiento y la muerte también, la cual es evidente que todos vamos a ir para allá, ¿no? Cuando hablo de este tema, como que algo que escucho repetido es que la gente dice, yo me quiero morir de viejito, pero seguro lo has escuchado o lo has pensado también, pero que me pueda limpiar yo solo, yo sola. Y entonces es como, ¿y quién dice que sí o que no? Mira, mi abuela tiene 95 años, va a cumplir este año, está perfecta, pero ya no puede caminar, vive ahora en una casa de retiro, pero mentalmente está perfecta. Toda su vida no usó calculadoras, hacía muchas cosas con la cabeza, yo creo que eso le ayudó un montón, así que sí podemos hacer desde ahorita las cuentas mentales, sudokus, eso ayuda muchísimo. Pero bueno, hoy ella la tienen que bañar y tanto, y yo digo, seguro ella también decía, pues quiero llegar grande, pero quiero ser independiente, ¿no? Bueno, y es la Mm. realidad que hoy le está tocando vivir
Y amo su manera de ver la vida porque ella dice, pues otro día más y aquí estoy. Y la ves alegre y disfrutando a sus 95 años, ¿no? Entonces, pues sí, si bien es cierto que nadie sabemos cómo, cuándo nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y reconciliándonos con esa realidad, todo empieza a cambiar. O sea, a lo mejor sí es esta frase de en vida, ¿no? Pero es mucho lo que le da sentido a todo lo que decimos. ¿Cómo me quiero aplicar hoy? Si hoy ya me di cuenta que estoy cargando un duelo, pues hoy me aplico, aunque me vaya a doler y tal, porque ¿qué tal que me muero mañana? ¿No? Hay Mm. meditaciones muy buenas que te llevan a visualizarte en tu lecho de muerte. Y esto me gusta cuando yo las hago, es decir, ¿cómo vivió Esther? ¿No? O sea, ¿qué quiero que la gente, que haya a su alrededor? Cariño, que fue lo que sembró y lo que está cosechando, que la gente lo recuerde por todo lo que dio. ¿O por qué? O por las cosas materiales que compró pero que no se lleva, ¿sabes? Entonces te lleva a cuestionarte mucho cómo estás viviendo hoy, a cómo quieres irte de este mundo, que es una realidad que va a suceder. Como puede suceder mañana, como puede suceder a nuestros ciento... Hay quien dice que nuestra generación ya va a vivir hasta 120 años, imagínate. No llevaríamos ni la mitad de nuestra vida ahorita, ¿no? Mm. Pero bueno, a como vaya a ser, vamos a morir y no sabemos de qué manera precisamente, pero entonces reconciliarte con esa realidad. Yo a partir tal vez de lo de mi papá, Alfonso Ruizotto, que es uno de mis maestros, dice que si te reconcilias con la muerte, un duelo importante que hayas tenido y te reconcilias con ese hecho una sola vez, te reconcilias con la muerte para siempre, ¿no? Y creo que yo en lo personal lo viví a través de lo de mi papá y hoy estoy dispuesta a saber que mi mamá se puede ir en cualquier momento, mis hermanos, mi novio, Joaquina, mi perrita, ¿no? Mis amigas, cualquier persona que conozco mañana puede ya no estar o yo misma. Mm. Todo ese proceso de reconciliarte con esa realidad te lleva a decir, pues disfruto mucho más mi vida. Obviamente en el momento que cualquiera de ellos ya no esté porque se mueran, pues va a Mm. haber un duelo, ¿no? Obviamente va a doler, me resignificaré yo también o las personas a mi alrededor cuando yo me muera, pero va a pasar y si yo ya lo tengo más asimilado es más fácil. Hay quien dice, no, es que hablar de esos temas o pensarlo es como que lo vas a traer. No, o Mm. sea, solo es estar consciente que puede suceder, ¿no? Como cualquier cosa que hoy tenemos. Todo lo que hoy tiene vida se va a morir. Me encantó el ejemplo de la rosa, porque literal es un ejemplo clarísimo. Las flores, cuánto tiempo de vida tienen y las compramos y las ponemos en nuestras casas y nos encanta cómo se ven y sabemos que son muy temporales. Y creo que eso nos recuerda la Mm. temporalidad y la ciclicidad de la vida. Entonces, pues sí, yo a lo mejor aquí lo que invitaría, digo a ti y a todos, es empezar a reconciliarnos con esa realidad de que mañana cualquiera persona que queremos mascota puede ya no estar y con mayor razón, ¿no? Entregarnos más a ese cariño, a eso, ¿no? Entonces, a Brenda, a cualquier persona, es decirle, no quedarte con un te quiero, no quedarte con un beso, abrazo, gracias, ¿no? Para no tener que trascender después eso en los duelos. ¿Qué se hace también? ¿Qué palabras no dijiste? ¿Qué cosas quedaron pendientes? Y eso es mucho lo que se trabaja en terapia. Pero sí, creo que nos hace mucha falta reconciliarnos con la muerte. Sí, y es que yo creo que donde nos tropezamos cuando creemos que lo vamos a manifestar es cuando lo hacemos con miedo, por ejemplo. Ay, tengo que abrazarte y besarte cada vez que te vas al trabajo porque no sé si hoy te puedes morir. Entonces, desde el miedo te beso y te abrazo, con miedo me quedo, ¿no? Y realmente aquí el asunto sería, no, no, sé que esto existe y porque te amo mucho, aprovecho mi tiempo contigo. Porque me amo a mí mucho, me mantengo sana y me cuido. Porque, ¿no? Cambiar el rollo de, entiendo con respeto que este viaje se va a acabar, Ujú, pero me entrego a la vida con mucho amor, ujú. ¿no? Sí, sí. Hay una frase que me encanta que dice, si te da miedo sentir, te da miedo vivir. Mm, Y es que esta vida se trata de todo eso, ¿no? Se trata de sentir el espectro. No se trata de que nunca queremos manifestar, pero eso no significa que nunca puedo estar triste. ¿Por qué? Porque si alguien muere, voy a estar triste y esa tristeza va a ser muy coherente con mi experiencia, muy necesaria para mi cuerpo y para mi duelo, ¿no? ujú. Pero eso no quiere decir que porque estoy viviendo un duelo, esa tristeza me va a hacer alejarme de todos mis sueños mientras la estoy sintiendo. Para nada. Lo que pasa es que esta vida está hecha para tener un gran bagaje de emociones, una vida Sí. rica
en texturas energéticas a las que yo me sintonizo y eso le da riqueza a mi experiencia. Sí. Incluso las emociones como culpa o vergüenza le dan mucha riqueza y espectro a nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces, solamente es cuando nos negamos a una emoción donde se empieza a cerrar ese espectro y se empieza a limitar nuestra vida y prefiero quedarme aquí chiquito con tal de que nada se sienta muy intenso. Sí. Mientras más intenso amo, más intenso sufro cuando eso acaba, ¿no? Entonces hay más tensión de entre esas dos frecuencias. Entonces tenemos que perderle el miedo a sentir, si no, todos nuestros más grandes sueños y las experiencias más sublimes a las que nos queremos entregar quedan fuera de nuestro espectro el permiso que nos damos, ¿no? Sí, sí, porque solo sintiendo es como vivimos. O sea, y a mí me pasaba también. Yo no podía dejar que alguien me viera llorar y me aguantaba mucho las ganas de llorar. Ahora lloro con tanta facilidad, pero se siente tan rico, ¿no? Entonces, es la importancia de sentir, porque de la misma manera amo. Y me gustó mucho esto que decías, cambia todo. Hay quien dice que todo lo podemos vivir desde dos emociones, desde el amor o desde el miedo. Y entonces es bien diferente, justo. Podemos decir un te quiero desde el miedo a que esa persona ya no esté, pero también lo puedo decir desde un amor genuino porque en este momento lo estoy sintiendo y en este momento doy ese abrazo. Las canas o las arrugas que decías, ¿no? Puedo verlas también con amor y decir gracias a esta Fer o Esther que ha recorrido todo este camino y que gracias a todos estos años hoy soy la mujer que soy y se reflejan en este cuerpo físico, con canas y con arrugas. Entonces, ver con amor esas señales de envejecimiento en vez de miedo, porque me están dando una señal de que me voy a morir. Desde el día uno que nacemos podemos cambiar la mirada y decir, es un día, cada día es un día menos de vida, o cada día es un día más de vida. Cada día estamos más cercanas a nuestra muerte, o cada día vamos viviendo más. O sea, es lo mismo, porque la realidad es vamos a morir. Entonces, sí, creo que sintiendo es la mejor manera de vivir todos los días y pues mucho lo que se dice en el presente, ¿no? Cuando entra el miedo es porque ya nos fuimos al futuro, ¿no? A qué puede pasar y qué va a ser. Entonces, mientras más en el presente estás, como juntando un poco todo lo que hemos hablado, pero más te alineas a ti misma, a saber quién eres, más te observas, más presente estás, más te conoces y desde ahí pues puedes vivir mejor, ¿no? Aceptando que, pues lo que digo ahorita, que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Hay otra frase que me gusta mucho que dice, ama todo y a todos siempre, pero no te aferres a nada ni a nadie nunca. Entonces, es como amo, pero no desde este apego tóxico, digamos, ¿no? Es como amo a mi pareja, se lo digo, sabiendo que hoy puede estar o no, y eso no me define, ¿no? Regresando a lo que decía, o sea, yo estoy completa con o sin mi familia, ¿no? Va a doler tal, pero no me define estas personas, o sea, aunque sean muy importantes en mi vida, yo sigo estando completa con o sin ellos, ¿no? Mm. Y creo que eso es bien importante recordárnoslos todo el tiempo. Y no es un me desconecto, solo es tan completa estoy que desde esta plenitud puedo amar y entregarme. Porque si no, si ellos me complementan, quiere decir que estoy incompleta, ¿sabes? Entonces, pues sí, creo que ahí hay mucho que practicar. Yo misma me lo repito todos los días, ¿no? O sea, como qué versión de Fer soy hoy, desde dónde estoy eligiendo, cómo vivo, cómo amo, cómo me entrego y qué tan dispuesta estoy a soltar todo lo que hoy tengo también, ¿no? Wow, me encanta, Fer. Oye, cuéntanos, si alguien quiere trabajar contigo, o sea, yo creo que quienes nos están escuchando, si ustedes luego ya identificaron ese duelo, esa pérdida o esa cosa que terminó y sabes que todavía hay voltaje, sabes que hay emociones, te da miedo abrir esa caja de Pandora, la verdad es que permitirte hacerlo con acompañamiento es un regalo de amor propio, es un regalo para el futuro, es una inversión en aligerar tu carga y disfrutar más tu vida, ¿no? Entonces, cuéntanos, Fer, si alguien lo identifica y quiere trabajar contigo, ¿cómo te encuentra? ¿Cómo se hace? Gracias, Esther. Pues doy muchas sesiones en línea, eso es lo que más. Yo estoy en Ciudad de México, luego llego a dar presenciales, pero la verdad que la gran mayoría hoy soy en línea. Me pueden escribir por Instagram, ahí lo ponemos, pero es Fer Asensio Life Coach, así me encuentran. Y ahorita que decías eso, hay unos acompañamientos muy bonitos que hago a veces para toda la familia.
Hace no mucho me tocó acompañar a una familia al proceso de 10 años de que falleció la mamá y se dieron cuenta que muchos no habían como hablado de su duelo o este entendimiento de cómo lo está viviendo mi hermano, mi hermana. Esas sesiones se pueden hacer en línea o presenciales y es muy bonito porque es como un círculo de palabra en donde Mm, yo les pido que lleven una vela, se ponen flores y hacemos un homenaje a esa persona que hoy ya no está. Y hay mm, muchas cosas, me gusta mucho cuidar que nadie hable más de lo que quiere, entonces siempre llevan hojas, escriben, cada quien comparte lo que quiere, pero es muy sanador escribir qué agradeces, qué le quieres pedir perdón, qué quieres que te perdone. Entonces, bueno, esa es una forma, estas como ceremonias, obviamente sesiones uno a uno. Justo voy a tener un retiro enfocado a duelos mm, en Bacalar, en el Puente de Muertos, así que está fácil que se acuerden de la fecha, pero literal, mm. en el Puente de Muertos nos vamos a Bacalar, a una casa súper bonita, a trabajar todo el tema de duelos. Entonces, si alguien quiere ir más profundo y hacerlo ahí o llevar a alguien más o solos, ahí todavía quedan lugares. Y bueno, otro retiro que tengo, que no es exactamente duelos, pero es un tema súper importante, es va a ser en Puerto Escondido en junio Ujú. y va enfocado a vínculos y relaciones, que va de la mano con lo mismo, ¿no? ¿Cómo es mi relación conmigo? ¿Cómo es mi relación con los demás? Ese ya me quedan como 3 lugares, pero bueno, todavía toda la información está ahí en mi Instagram. Y finales de año hago otro retiro también en Bacalar que va enfocado a cerrar el año, que también Mm, es bien importante, ¿no? ¿Cómo integro mi año? ¿Qué cosas pasaron? Si por allí identifico algún duelo pendiente y demás. mm. Entonces, pues eso básicamente, Esther, esas son las diferentes maneras que tengo de acompañarlos. Ok, a ver, en las notas del episodio ya está el Instagram de Fer y tu página web también, Fer. Ahí También, está todo también. esto. Ok, Ahí está perfecto. todo. Sí. Va, no duden en mandarle un mensajito privado ahí por Instagram a Fer y pues darle para adelante si estás, si estás sintiendo, puta, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería dármelo? ¿Cómo sería una sesión donde pueda abrir estos temas y estas emociones, pero acompañada o acompañado? De verdad, no lo dejes pasar. Yo creo que puede ser una súper hermosa experiencia y si no te has permitido tener acompañamiento en el pasado, pues que sepas cómo es y qué diferencia puede hacer en tu avance, ¿no? Sí, Esther, la verdad es súper bonito. Yo creo que por eso acabé decidiendo dedicarme a esto, ya te lo decía, porque encontré que a partir de los duelos, pues entras a un proceso de autoconocimiento muy profundo, ¿no? Y de ser una mejor versión de ti, que es mucho de lo que hemos estado hablando. Así que, pues encantada de acompañarlos si me buscan. Me encanta. Gracias, Fer, por tu medicina para el mundo. Ay, Esther, un honor. Qué lindo. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Como pudiste haber escuchado, los duelos son pesos que cargamos. Cualquier cosa que haya pasado, ya sea lo más evidente, la muerte de algún familiar, la muerte de alguna mascota, la muerte de un ser querido, o por supuesto, duelos como divorcios, pérdidas, mudanzas, traiciones, abandonos, son cosas que nos impactan fuertemente y que pueden estar pesándonos muchísimo en el camino a cumplir nuestros grandes sueños, a rehacer nuestra vida, a volvernos a enamorar o a perderle el miedo a lo inevitable, la muerte. Mira, la muerte es un tema muy controversial. No se trata necesariamente que tengas que abordarlo frontalmente, pero todos sabemos a la periferia que la muerte es algo muy natural, es la ciclicidad de la vida. Nosotros tenemos que aprender a vivir nuestra vida sintiendo las emociones que en ella tenemos acceso. Sentir nos llevará a tener una vida llena, llena de diferentes texturas, de diferentes sabores, una vida donde nos hagamos personas más plenas, más sabias, más maduras. Self Masters es un programa donde te voy a ayudar a revisar las líneas del tiempo de tu camino para que encontramos esos duelos, esas creencias, esos lugares donde todavía duele, que seguramente te están causando pesos que aunque no los puedes ver, energéticamente te están robando la capacidad de vibrar más alto, de creer más en ti, de ser más pleno, de tocar emociones como la felicidad, la plenitud, la paz, el contentamiento. Self Masters es un programa que te va a dar mucho acompañamiento para que puedas realmente mirar hacia adentro y encontrar todos esos lugares donde hay una fuga de tu energía, para sostener emociones que estamos tratando de no sentir o para sostener cargas, lealtades familiares o simplemente creencias que no me están sumando nada a mi vida. Tenemos que sostener todas esas cosas que son bastante densas, un poco arcaicas y quizá caducas
y que no nos permiten seguir mirando para adelante y tener sueños más grandes o hacer espacio para el milagro. Así que si todo esto te llama la atención, tengo un entrenamiento que ya está en puerta 1 y 3 de mayo. El primero va a liberarse una masterclass exclusiva solamente para las personas que se registren, para que lo puedas ver en el momento que quieras. Y el 3 de mayo tenemos una cita en vivo. Vamos a hacer un ejercicio de liberación somática, un breathwork profundamente poderoso y un ejercicio de manifestación con visualización creativa. Así que no te lo pierdas, es completamente gratis. Se llama El Camino del Manifestador Consciente. Me encantará que puedas estar ahí y vivir esta experiencia con nosotros. Te mando un beso muy grande, yo soy Esther Iturralde y este fue un episodio más de Mi Medicina Podcast. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Yo soy Esther Iturralde y este es mi podcast, Mi Medicina. Espero que este contenido te esté ayudando, te esté guiando, te esté abriendo nuevas perspectivas. Antes de que te vayas, si estás escuchando este podcast en YouTube, por favor, suscríbete a este canal para que te lleguen las notificaciones cuando haya un episodio nuevo. Si estás escuchando esto en Apple Podcast, por favor, déjame 5 estrellitas y un review. Me ayudarías muchísimo a ser más encontrable para que más personas encuentren este podcast y puedan también escucharlo. Si estás escuchando en Spotify, también suscríbete a este canal y déjame unas 5 estrellitas. Ahí no me puedes dejar review, pero tus estrellitas cuentan mucho. Y por supuesto, si este episodio sabes que le puede ayudar a alguien que tú conoces, por favor, compártelo. Ayúdame a llegar a más personas para que puedan encontrar respuestas a sus preguntas, contenido que les ayude, les inspire y por supuesto que se den cuenta que no están solos y que hay formas de sanar, formas de trascender para manifestar la vida que más nos emocione vivir. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar.